cargo del doctor David Estrada Álvarez, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y maestrando en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Internacional de La Rioja. Agradecemos a los participantes diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat, presentar sus preguntas a través del chat que se encuentra activado o en caso levantar la mano para darles la autorización de dar sus preguntas de manera verbal. Solicitamos su autorización para inicio a la grabación. Adelante, doctor David, tiene usted el uso de la palabra. Daniel, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Pues agradecido por tener esta oportunidad y este espacio de poder hablar con ustedes un poco acerca de temas probatorios. Como lo dijo anteriormente Daniel, soy especialista en Derecho Procesal, pero si a mí me preguntan que particularmente yo en qué soy especialista, como le digo a la gente, soy especialista en convencer personas, porque mi práctica se enfoca específicamente en el tema pues que el día de hoy vamos a abordar con una cuestión específica, que es el testigo experto. A todos los participantes en la sala los invito a que en la medida que vayan teniendo preguntas, tengan inquietudes o observaciones, las realicen, así como lo indica Daniel, levantando la manito, y ya Daniel me va diciendo quiénes van teniendo preguntas. Si alguien quiere formular preguntas en el chat, bienvenidas sean. La idea es que la clase sea dinámica y no que sea simplemente un discurso de David Estrada, porque se vuelve absolutamente aburridora la clase así. Bueno, vamos a tratar de aprovechar en la mayor medida posible estas 3 horitas que tenemos juntos. ¿Cuántas horitas? ¿2 horitas o 3 horitas? Ay, 2 horas. Carajo, 2 horas, listo. 2 horas, vamos a hacer lo mejor que podamos. Igual, si nos van a quedar, no, lo más probable es que nos queden cositas por tocar, porque me gusta ahondar mucho en las cosas, pero bueno. Entonces, sin más largas, vamos a comenzar entonces vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a compartir la pantalla, perdón. Muy bien, bueno, espero que todos estén viendo ahí la pantalla. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de el testigo experto. A ver, particularmente cuando me dijeron, David, acompáñanos pues a dictar esta charla, yo digo, ¿cómo hago para decir cosas que la verdad normalmente la gente no dice? Porque muchas veces estas charlas se terminan convirtiendo en una repetición de la repetidera, todo el mundo dice lo mismo, por ahí hay un adagio que dice que no hay nada nuevo debajo de la luz del sol. Entonces, claro, obviamente es importante hablar de temas formales, donde está la regulación normativa, digamos cómo es su solicitud, su decreto, su práctica, su valoración, en fin, cosas absolutamente comunes que naturalmente tenemos que tocar, pero yo pensaba, ¿cómo hablar de algo diferente? Entonces, la idea es haberle dado un enfoque de alguna manera algo no ortodoxo a esta charla. Entonces, lo primero, siempre he considerado que para cualquier tema que uno vaya a abordar, uno tiene que tener un propósito para, para lo que desea aprender. O de lo contrario, eso sería como navegar en un mar sin tener brújula o sin tener mapas. Eh, Cuando uno adquiere ese propósito en el aprendizaje, entonces uno cada una de las cosas que va adquiriendo la va poniendo en un estante donde tiene una utilidad. Entonces, por eso partamos de esta pregunta: ¿qué utilidad tiene aprender esto? Yo les voy a decir algo con relación al tema de prueba.
Generalmente las personas piensan que el tema de prueba es algo absolutamente técnico y que le compete únicamente a los abogados. Yo les digo que están mal. Porque la prueba no es algo absolutamente técnico, la prueba es algo que está en todo en el mundo. Lo que pasa es que se vuelve técnico cuando nosotros queremos llevar esa prueba a un proceso judicial, queremos practicarla y queremos valorarla. Ahí es donde se vuelve técnico. ¿Por qué? Porque recuerden que diga, el proceso judicial, cuando nosotros ingresamos a él, y no solamente el proceso judicial, llamemos también procesos de carácter administrativo, sancionatorios, disciplinarios, en fin, eh, todos ellos tienen que ir cobijados de un derecho fundamental que es el debido proceso. Entonces, claro, en la medida que tratamos de garantizar la materialización de ese debido proceso, ahí es donde encontramos una serie de reglas, una serie de barreras que inclusive sobrepasan o transgreden la barrera o el problema principal que trata de solucionar el tema de la prueba. La prueba tiene un solo problema y es lo único que quiere solucionar y es un problema epistemológico. Es decir, yo cómo llego al conocimiento de las cosas. ¿Cómo es que yo, David Estrada o cualquiera de ustedes llega a la conclusión de decir que sabe algo sobre algo? ¿Cierto? Entonces, ese es el tema de prueba. Y nosotros nos pasamos toda nuestra vida, toda, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que morimos, siempre realizando temas de prueba y siempre tratando de probar y demostrar cosas. Puede que nosotros no lo percibamos normalmente, pero casi siempre en nuestras vidas, inclusive con expresiones tan simples y comunes como cuando uno está conversando con un amigo y le dice, no me vas a creer lo que pasó. Entonces, al punto que cuando uno empieza a tener esa serie de conversaciones y esa serie de expresiones, uno para que le puedan creer a uno, uno le muestra evidencias a la otra persona de lo que a uno le pasó. ¿Cierto? Entonces, verá que la prueba siempre va dirigida a eso, a formar un conocimiento, un convencimiento. Entonces, ahí es donde tenemos una particular relevancia en determinar la prueba en el mundo y otra cosa es la prueba en el proceso judicial. Ambas naturalmente tienen el mismo propósito, la de llevarnos al conocimiento. Lo que pasa es que la prueba en el mundo no tiene ninguna otra regla, no tiene ni reglas de una recaudación, que si la prueba es ilícita, que si la prueba es ilegal, que si la prueba fue allegada en los términos, que si fue allegada de forma regular, que no tiene nada de eso, no tiene absolutamente nada de eso. Eh, Teniendo en cuenta también que la prueba de pronto en el mundo normal, sin que sea el proceso judicial, viene con un vicio. Y es que la prueba muchas veces en el mundo normal no se valora de manera racional, sino que tenemos como una mixtura de cosas en donde tratamos de valorar la prueba de forma racional y de forma emocional, ¿cierto? Entonces, bueno, la utilidad que tiene aprender de esto es naturalmente para los dos mundos. ¿Por qué? Porque es que muchos de ustedes pues probablemente litiguen, no litiguen, pero independiente de eso, este tema a nosotros nos sirve tanto para el mundo judicial como para el mundo de los negocios y para el trabajo y para cualquier cosa en nuestra vida. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el propósito que ya personalmente yo tengo cada vez que quiero desplegar una actividad probatoria? La verdad, el único propósito que yo tengo es convencer a todo el mundo de que yo tengo la razón. Entonces, claro, yo me quiero valer de todas las herramientas que sean posibles para generar ese convencimiento. Entonces, esa es la utilidad que tiene aprender esto. Aprender una herramienta más para poder generar el convencimiento en otras personas. Ahora, ¿para qué nos sirve la prueba? Ya sabiendo pues que la utilidad es encontrar elementos o medios que nos permitan generar el convencimiento de otras personas, ¿para qué nos sirve la prueba? Es claro y como lo planteé anteriormente, lo que pretendemos es llegar a el conocimiento de cosas, ¿cierto? Pero aquí tenemos, ya vamos a entrar en una serie vamos a entrar en una serie de problemas epistemológicos que es necesario reconocer. A ver, la prueba me va a servir a mí para algo particular y es permitir que alguien llegue al conocimiento.
Si mi letra es muy enredada, ya parece letra de cirujano plástico, pero bueno. Es llegar al conocimiento. Lo que pasa es que este conocimiento tiene unas etapas o tiene unos grados, ¿cierto? Entre más bajo sea el grado de conocimiento, ahí es donde nosotros nos vamos a situar en el estado primigenio del mismo, que es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Y por supuesto, el otro extremo del grado de conocimiento, que es el conocimiento más elevado, es lo que nosotros conocemos como la certeza. El problema es cuando navegamos entre la mitad de esas dos cosas, porque naturalmente cuando yo ignoro, pues mucha gente, muchas personas, cuando se utiliza esa palabra con ellos, dicen, usted es un ignorante, se pegan una ofendida, pero la verdad es que no se tendrían por qué ofender. Pues literalmente yo soy ignorante en muchísimas cosas, pero en la medida que las voy conociendo, entonces yo voy saliendo de esa ignorancia. Y ya cuando tengo, ojo, un convencimiento que tiene la posibilidad de una comprobación de carácter objetivo, pues yo llego hasta este punto, yo llego a la certeza, que naturalmente es el punto de conocimiento al que todos quisiéramos llegar. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo, ojo, yo como litigante o yo como negociante o como abogado en cualquier escenario, yo quiero generar este conocimiento en otras personas que podamos llamar denme la razón o sembremos una duda, listo, perfecto. Esta certeza es lo que nosotros vamos a desear. Naturalmente, este es el grado de conocimiento que en muchas áreas del derecho es que se requiere, que es, por ejemplo, en el derecho penal, en el derecho sancionatorio, en donde el juez tiene un parámetro o el juzgador tiene un parámetro para poder decir, esta persona tiene una responsabilidad, sea disciplinaria, esta persona tiene una responsabilidad penal, en fin, o contravencional, es cuando el juzgador tiene que tomar una decisión con un conocimiento más allá de toda duda razonable. Y ese grado de conocimiento nosotros lo llamamos certeza. Ya vamos a explicar una serie de eventos en donde yo digo, bueno, ¿cuándo sé que yo tengo certeza? Porque eh, eh, pues sería muy, no sé, ególatra decir, no, yo ya lo sé todo, ¿cierto? Por supuesto, siempre van a quedar unos vestigios por allá de una serie de dudas, pero ¿cómo será llegar a la certeza? Ahora, cuando este no es el problema es cuando yo deambulo en la mitad. El problema es cuando yo deambulo en este grado de acá, en donde digo, no tengo ignorancia, pero tampoco tengo certeza. Y esto de acá, este grado de acá, es lo que nosotros denominamos la verdad. Es la verdad. De ahí que tiene que existir una diferencia entre la certeza y la verdad. Voy a poner aquí un ejemplo. Lastimosamente, pues que no estamos ni nos estamos viendo ni nada, pero yo llego y les pregunto a todas las personas que están acá en la sala, ¿quién es creyente? Pues y cuando digo creyente, pues vamos a ponerlo, es creyente en Dios, es creyente en nuestro Señor Jesucristo, listo. Entonces me levantarán la mano muchos. Sí, naturalmente, este país de alguna manera tiene esa tendencia de creencia. Listo. ¿Por qué voy a eso? Porque para poderles explicar la certeza y la verdad, tengo que hablar de cosas que no han sido susceptibles de comprobación. ¿Qué ocurre? Que la certeza es el grado de conocimiento en donde yo tengo un convencimiento porque he podido comprobar de manera objetiva ese conocimiento. Es decir, tengo unos elementos por fuera de lo que son mis prejuicios o mis gustos personales para poder decir esto ocurrió. Muy simple. Certeza de que esta taza es verde. Yo tengo esa certeza, pues principalmente porque yo puedo comprobarla a través de mis sentidos, a menos de que uno tenga un problema pues de la vista, en la que uno no tiene la capacidad de identificar colores o naturalmente que no puede ver, pues en ese sentido yo le diría, pues para mí no es certero pues que sea una taza verde, pero yo que estoy provisto de todos mis sentidos puedo llegar a esa conclusión, ¿cierto? Entonces, verá que yo a través de elementos externos puedo llegar al conocimiento de esas cosas y eso se llama certeza. Cuando yo no tengo, ojo,
cuando yo no tengo todos esos elementos objetivos de comprobación, pero aún así tengo el convencimiento. Eso es lo que se conoce como verdad. De ahí viene ese popular dicho que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, eso es lo que nosotros conocemos verdad. Y por eso es que la verdad es la que cada uno se forma. Es una convicción sin tener pruebas de la ocurrencia de algo. ¿Qué ocurre? Que cuando esa verdad es inferior, es decir, entre menos elementos de prueba tenga yo para poder llegar y determinar esa verdad se llama fe. Esa verdad se llama fe. Entonces, de ahí por eso les ponía el ejemplo. Y sería muy chévere hacer la pregunta. Si yo les digo a ustedes, bueno, usted me dice que usted cree en Dios. Pregunta, ¿la existencia de Dios es una certeza o es una verdad? Pues muchos me dirán, pues es una certeza para mí porque pues la existencia de toda la naturaleza es la prueba de Dios. Pues la existencia y el vacío de todo también tendría que ser la prueba, pero dígame, objetivamente, ¿hay algo que lo compruebe? Pues muchos me dirán, no, no existe nada objetivo, pero yo aún así lo creo. Entonces, claro, esa es tu verdad. ¿Por qué es importante determinar eso? Porque en las otras áreas de conocimiento, diferentes a lo que es el derecho penal y el derecho sancionatorio, el juez o el fallador no requiere de una certeza para decir que ha llegado al conocimiento de las cosas. Simplemente requiere un alto grado de verdad. Hey, entonces, particular eso, porque entonces ya me está diciendo, aun cuando el juez, por ejemplo, en temas civiles, en temas laborales, en temas contenciosos administrativos, tenga dudas, ¿puede darle la razón a alguien? Sí, así es, puede darle la razón a alguien. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que en la medida que a mí me van trayendo más elementos de prueba, yo voy entonces escalando en ese grado de verdad. ¿Cuál es naturalmente digamos, la responsabilidad que se le da al juez? Al juez o al fallador se le da la responsabilidad de que, ojo, cuando usted puede fallar en el grado de verdad, falle con un alto grado de verdad, un alto grado de verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuándo estoy yo en una certeza y cuándo estoy en una verdad? Un ejemplo muy simple. Siempre cuando nosotros estamos en una controversia, encontramos dos extremos de una discusión. Llámelo demandante, demandado, llámelo quejoso, disciplinado, en fin, como usted lo quiera llamar, pero llamémoslo entonces accionante y accionado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el accionante cuando acude a un tercero para que este tercero pues resuelva algún tipo de conflicto que ha surgido con la otra persona, llega y le cuenta una historia y le cuenta una versión de cosas. Le dice, vea, lo que ocurrió fue esto. Entonces le contó la versión A. Y por supuesto, el accionado, como tiene su derecho de contradicción, llega y le dice al juzgador, oiga, le quiero contar que no ocurrió eso. Lo que ocurrió fue esto. Entonces surgen dos versiones aparentes de una realidad. ¿Cuándo sé yo que he llegado a un nivel de certeza? Muy simple. Cuando las pruebas que se traen al proceso aniquila necesariamente una de las versiones. Es decir, hace que una de las versiones sea imposible de existir mientras exista la otra. Es decir, yo no, por ejemplo, en un caso penal, en un caso penal, llega el accionante, que sería la fiscalía, y llega y le dice al juez, imagínese que Pedro mató a Juan, listo, mató a Juan. Ahora, Pedro, cuando se está defendiendo, llega y dice, es que Juan no está muerto. Naturalmente, ahí hay dos realidades que son absolutamente antagonistas y son contradictorias. Entonces, el juez, para llegar al grado de certeza, llega y dice, bueno, entonces dígame una cosa, ¿Pedro está vivo o está muerto? Porque si está vivo, naturalmente, pues la versión que nos está trayendo la fiscalía es imposible que pueda materializarse. Entonces, en la medida que yo pruebe que una de las versiones aniquila a la otra, entonces ahí tenemos ese grado de certeza. ¿Qué es lo que ocurre en el derecho, digamos, en las otras áreas del derecho? Que son realidades que pueden coexistir, pero el juez puede fallar diciendo,
para mí es más probable que haya ocurrido la versión A que haya ocurrido la versión B. Un ejemplo muy simple. Juan se fue un día, salió un día de la oficina y salió con Paola. Paola trabaja con él y resulta, acontece que se fueron a una discoteca. Eh, Se fueron por allá al sur a una discoteca y entonces empezaron a tomarse unos traguitos y empezaron a bailar y una cosa empieza a llevar a la otra y los dos dicen, bueno, vamos para allí para el lado que hay un motel. Entonces se van para el motel. Antes de entrar al motel llegan y le dicen a un tenderito que hay afuera, venga, usted me vende un condón. Listo, le vendieron un condón e ingresaron al motel. Al otro día salen a las 10 de la mañana, los dos con el pelito mojado, listo. Y entonces llega la esposa de Juan y le dice a uno, venga, es que mi esposo me puso los cachos, mi esposo, la verdad, me fue infiel con otra persona y fue y se metió en un motel y tuvo relaciones sexuales con ella allá en ese motel. Ahora, esto naturalmente es un caso de naturaleza particular, esto es familia, que hay que contestar la demanda, uno no se puede quedar callado. Entonces, Juan cuando va a contestar la demanda llega y dice, vea, yo le voy a decir la verdad a su señoría, yo sí estuve con Paola, sí fuimos a rumbear, nos tomamos los tragos y yo sí me quería acostar con ella. Es más, nosotros sí ingresamos al motel, sí ingresamos al motel. Pero ¿sabe qué es lo que pasa a su señoría? Que yo, la verdad, estaba tan borracho, estaba en un grado de alicoramiento tan alto que para mí no fue posible, pues no, yo no tuve erección. Entonces, ahí yo tengo dos realidades con las cuales yo no he podido llegar a generar la comprobación. Pues porque para yo tener la certeza de que si tuvieron relaciones sexuales, pues básicamente o obtengo las confesiones de todos o tengo el video. No tengo de otra. Pero como no lo tengo, tengo que empezar a construir indicios. Pero entonces llega la otra persona y me dice, pero es que yo no tuve una erección. La pregunta aquí sería, ¿será que esas dos realidades en este momento son posibles y alguna demostrándola ha llegado, o en lo que se ha demostrado ha llegado a aniquilar la otra? No, entonces quiere decir eso, que las dos realidades son posibles en el momento y ninguna se ha aniquilado con la otra. Ahí, ¿qué es lo que el juez tendría que hacer? Lo que el juez o el fallador tendría que hacer sería determinar cuál de las dos versiones es más probable que haya ocurrido. ¿Por qué estamos hablando particularmente de esto? Porque si nosotros no entendemos que la prueba nos sirve para eso, para poder generar ese alto grado de verdad o el grado máximo de conocimiento que es la certeza, entonces vamos a ir a cualquier diligencia, a cualquier proceso, a cualquier audiencia sin un plan de juego, pues vamos a ir sin saber cómo utilizar las herramientas y más que todo yo tengo que saber para qué sirve la herramienta, porque si yo pierdo el propósito de para qué es la prueba, entonces yo voy a hacer nada, a hacer preguntas tontas como la hacen en muchos juzgados, en muchas diligencias, uno se encuentra con unas cosas que la gente llega y pregunta, dos personas divorciándose y el abogado llega y le pregunta, le pregunta al demandado, ¿conoce usted a mi cliente? ¿Cómo que lo conoce? No se están divorciando, pues, ¿cómo que si lo conoce? Pues, entonces, claro, cuando perdemos de vista el propósito que tiene la prueba. Ahora, hoy vamos a hablar de una prueba muy particular, única, y es el testigo experto. Ahora, hablan, aquí vamos a hacer un paréntesis antes de hablar del testigo experto. Listo, ya determinamos pues que lo que buscamos es llegar al conocimiento, ¿cierto? A ese grado de certeza. Con lo que dije anteriormente, no quiero que caigamos en el error de pensar de que, no, en civil y todo lo demás solamente necesito grado de verdad y en lo otro necesito certeza. Vea, usted en todo ambicione la certeza en todo. Obviamente cuando usted es la persona que tiene la carga de tener que demostrar cosas, pero siempre ambicione la certeza. Ya sabrá que en algunos ámbitos usted puede inclusive triunfar tan solo con un grado alto de verdad, pero sabe pues que en penal y en sancionatorio requiere de certeza. Pero eso también me pone a mí a pensar porque es que yo no solamente estoy parado siempre desde el lado del demandante, porque todas las charlas siempre pareciera que el demandante, el demandante, el demandante, el demandante es lo único que hace. No, muchas veces vamos a tener que ser defensores, muchas veces vamos a tener que ser demandados, en donde, ojo, si usted ya sabe que el juez, para darle la razón al otro, tiene que llegar a un grado alto de verdad o a un grado alto de certeza, yo lo que hago es generar duda hasta más no poder.
duda hasta más no poder, disminuir los grados de verdad e imposibilitar la certeza. Así de simple, y con eso uno siempre gana el proceso. Entonces, por eso dicen que ser demandado es más fácil. Pues particularmente es algo, es que sí es más fácil en el sentido de que mi principal obligación antes de tener que yo construir un caso es imposibilitar que el otro demuestre ese grado de verdad o ese grado de certeza. ¿Listo? Ahora, entonces, listo, vamos a tener que llegar al conocimiento, ese es el fin de la prueba, y tenemos dos formas en las que podemos llegar al conocimiento. O yo tengo una investigación autónoma o estoy en el proceso que es de naturaleza dialéctica. ¿Por qué es importante hacer estas dos distinciones? Porque cuando yo soy el investigador autónomo, es decir, yo quiero llegar al conocimiento a través de medios que yo mismo vaya recaudando, entonces, claro, la verdad, mi único límite para llegar a la verdad es hasta dónde pienso yo llegar a la verdad. El problema es que cuando yo estoy en el proceso judicial, que es dialéctico, recuerde que la dialéctica es básicamente una discusión en donde, por supuesto, existen dos acepciones, que es la dicción y la contradicción, pues de ahí viene que alguien manifieste una versión de los hechos y la otra persona, pues naturalmente, hace una contraposición a esa dicción de los hechos. En el proceso dialéctico uno llega al conocimiento a través de un acto de comunicación pura, es decir, literalmente de pura comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la prueba, que es la que tiene la información, llámela como usted la quiere llamar, prueba documental, prueba testimonial, declaraciones de parte, periciales, informes, en fin, todos ellos son los que tienen la información y van a ir a comunicársela al juez. El problema es que esos medios de prueba por sí solo carecen de una capacidad comunicativa idónea. Por eso, ahí está el abogado. El abogado es el traductor, el abogado es el puente entre literalmente esa prueba y el juez. El abogado es el encargado de que la información se suministre de la manera correcta. Entonces, partiendo de eso, les quiero decir que muchas veces cuando el juez no entiende algo es por culpa suya y no por culpa de nadie más, porque usted no sabe interpretar ni extraer la información que tienen las pruebas. Ahora, ¿por qué hacemos referencia entonces a este tema del proceso dialéctico? Es porque si estamos diciendo que naturalmente le es importante el proceso entender que hay que tener una buena comunicación, pues entendamos cuáles son los elementos de la comunicación y de ahí vamos a partir al testigo experto. Los elementos de la comunicación, si no los conocían y si los conocían muy bueno, los repasamos. Si no los conocían, vean, primero empecemos por algo. ¿Qué es comunicar? Porque comunicar no es lo mismo que realizar una expresión verbal. Eh, la comunicación se puede hacer de diferentes maneras, inclusive la expresión verbal es tan solo uno de los medios a través de los cuales yo puedo realizar esa comunicación, pero en sí la comunicación lo que busca es que una información pueda ser recibida por alguien, pueda ser entendida por ese alguien y con base en esa información que ha comprendido pueda tomar decisiones, determinaciones y demás. Entonces, cuando el receptor, que es la persona quien recibe la información, no la entiende, no tenemos acto de comunicación. Y entonces, claro, esa persona no va a poder tomar decisiones que de alguna manera puedan tener repercusiones libres para él. Entonces, aquí tenemos que tener claro estos elementos y siempre estarán, hay que sabernos aprovechar de ellos. Primero tenemos un emisor. El emisor claramente es quien realiza la comunicación, le está pasando la información a el receptor. Ambos, por supuesto, tienen que tener unas características. El emisor tiene que ser comunicativo, tiene que ser explicativo, tiene que ser recursivo, creativo, simple, claro, entre muchas otras cosas. Ahí hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Los abogados, de forma general, siendo emisores, somos unos grandes pecadores. Y cuando digo grandes pecadores es que somos tan malos para comunicar, aún a pesar de que por nuestra formación nosotros tenemos una posibilidad como de establecer conversaciones con un montón de personas. El problema muchas veces es que
no vivimos realidades por fuera de la nuestra y siempre estamos utilizando tecnicismos más allá de los necesarios para poder descrestar, para poder establecer como posiciones de poder y demás, pero esos tecnicismos no nos llevan a ningún lado. Pasa mucho, por ejemplo, cuando se le está interrogando a una persona, uy, vea, lo viví el viernes, o el viernes que estaba en audiencia. Y no es solamente los abogados litigantes, son también los jueces. La juez preguntándole a un señor de 65 años que ni idea tenía de que era un contrato de mandato y llega y le dice, entonces usted celebró un mandato con la demandada y el señor no sabía qué le estaban preguntando, porque claro, estamos utilizando tecnicismos que sí entendemos nosotros, pero como lo diría yo comúnmente, los cristianos comunes y corrientes no lo entienden. Entonces, claro, el emisor tiene que tener esa capacidad de entendimiento digamos, del contexto, con quién voy a yo hablar. Listo. Entonces, el emisor tiene características, el receptor tiene características, particularmente, pues, digamos, si estamos en el ámbito judicial, pues ya presumimos algunas características que tiene ese receptor y es, primero, que es una persona formada en derecho, segundo, que es una persona que habitualmente realiza este tipo de actividades, entonces, para él va a ser mucho más fácil entender lo que le estoy diciendo, pero también dejamos de ver otras cosas que tendría que tener el receptor. El receptor, nosotros muchas veces pensamos que el juez es un convidado de piedra, es un extraterrestre, es una persona que, pues, que no es ni siquiera persona, pues que pareciera raro cuando uno dice, ay, a ese juez le gusta la cerveza, ay, a ese juez le gustan las novelas, ay, a ese juez le gusta el chisme. Vea, dejamos de percibir que el receptor es un ser humano, pues que es como usted, que es como yo, que las mismas cosas, le da pereza a las mismas cosas, le da sueño a las mismas cosas, o le interesan y le generan morbo las mismas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando nosotros percibimos como esas cualidades muchas veces dentro del receptor, pues para nosotros va a ser mucho más fácil poder generar mensajes de comunicación efectivos. Ahora, el canal corresponde es al medio, el medio a través del cual yo voy a emitir el mensaje. Pues, por ejemplo, en este momento, pues obviamente estamos utilizando elementos digitales externos que nos ayudan a nosotros a tener esta conversación, pero el canal que estamos utilizando es un canal de naturaleza verbal. Mire, o bueno, digamos que mixto también, porque en la medida que yo estoy aquí exhibiendo una presentación que está compuesto pues de una serie de palabras, de una serie de gráficos, listo. Yo estoy transmitiendo la información, pero más que todo es a través de la comunicación verbal. Ahora, código. El código es tan supremamente importante. ¿El código qué es? El código es el lenguaje común que existe entre el emisor y el receptor. Porque recuerde que la comunicación es el entendimiento del mensaje que se está emitiendo. Eh, y cuando yo digo el lenguaje es el código, no necesariamente tengo que hablemos el mismo idioma. Es decir, no sé, si alguien aquí habla mandarín, muy bueno, pero por ejemplo, si yo en este momento, o si nadie habla mandarín, y yo en este momento empiezo a dar esta charla en mandarín, va a ver a que se cumple todo lo demás. Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un código que no hablamos los dos y que por esa razón el mensaje no va a tener el impacto que tendría que tener. No lo van a entender. Entonces, por eso es importante identificar el código que habla tanto el emisor y el receptor para que el mensaje sea comunicado en esos mismos términos. Y por supuesto, viene este último, que es el mensaje. El mensaje es importante, es muy importante. Naturalmente no puede haber un contenido vacío en los mensajes que vamos a emitir, pero quiere que le diga una cosa, el mensaje en sí mismo es el 7% de lo que genera impacto en la comunicación, de lo que genera convencimiento. Porque muchas veces cuando nosotros nos comunicamos, así es que, estos son estudios que han demostrado que así se genera convencimiento. El 55% de las cosas que comunicamos se entienden es por el lenguaje no verbal, las expresiones, la modulación, bueno, sí,
el histrionismo. Yo no estoy diciendo que seamos unos payasos, no estoy diciendo pues que tenemos que armar un show de teatro, no, pero la verdad es que muchas veces lo que nos genera impacto y convencimiento de las cosas es la forma en la que el cuerpo se comporta cuando comunicamos ese tipo de cosas. Piénselo así, cuando usted está hablando con otra persona y la persona no te está mirando, la persona no te mira, inclusive el que te está hablando no te mira, está mirando así como para el infinito y más allá. A uno le entra una sospecha como que este que está mirando. Mire que uno empieza como a perderse en otras cosas diferentes del mensaje que me está comunicando y uno empieza a decir, ¿yo qué voy a confiar en una persona que no es capaz ni siquiera mirarme a los ojos cuando me habla? Ahora, otro escenario en donde a una persona, tú le estás contando un chisme a una persona, le estás contando un chisme a una persona. ¿Sabe cuál es digamos, la expresión que genera un entendimiento de que esa información le interesa? Es cuando dice, no, pues míreme toda la expresión del lenguaje no verbal que empieza a generar un impacto para tener una comunicación efectiva. Ahora, el 35% es el tono de voz. No estoy diciendo, yo qué tono de voz tengo que tener, un tono de voz agudo, un tono de voz grave. Naturalmente esto sí está más que claro. Por esas razones que nosotros utilizamos inclusive la expresión, tenés voz como de locutor. ¿Usted por qué cree que a los locutores, generalmente a los que contratan, tienen una voz grave? Porque las voces graves generan un muchísimo más impacto. ¿Por qué? Porque la voz grave nosotros muchas veces la asimilamos con un tema de seguridad. Pero entonces no necesariamente tienes que tener voz grave, tienes que tener es una firmeza en el tono de voz. Porque cuando tú empiezas a ser dubitativo con lo que expresas, entonces en ese sentido, mira, es que ni siquiera él se cree lo que está diciendo. Entonces, ver, aquí analizamos un montón de cosas antes de analizar el mensaje. ¿Para qué va a ser importante esto que les estoy diciendo? Pues porque si vamos a hablar de testigos expertos, pues el testigo experto es un testigo que es experto en el contenido del mensaje que se va a emitir. Ojo, es un experto en el contenido del mensaje que se va a emitir. Entonces, hey, verá que hay una gran parte de lo que es la comunicación que va a emitir el testigo que nosotros no tenemos en cuenta. Esa expresión de testigo experto es muy particular porque entonces uno dice, bueno, ¿qué es un testigo experto? ¿Qué es un testigo experto? Porque les va a apostar que ustedes han escuchado el testigo técnico, el testigo de oídas, el testigo ordinario, si lo quieren llamar así, pero testigo experto son muy pocos los que lo han escuchado. Sí, sí existe. Inclusive el día de ayer tenía una discusión con una colega y dice, no, ¿qué es eso? Eso no existe. Yo le digo, sí, eso sí existe. El testigo experto sí existe. Lo que pasa es que es una rareza. El testigo experto es una rareza increíble y ya vamos a ver qué es. Entonces, hablando con esta colega, le decía yo, bueno, yo le puedo explicar el testigo experto de muchas maneras, pero empecemos por algo. ¿Testigo experto quién es? ¿Una persona que es experta en rendir testimonio o es una persona que tiene un conocimiento especial sobre un tema? Pues naturalmente, pues uno de entrada se inclina siempre. Es la persona que tiene conocimiento especial sobre un tema. Listo. Y de ahí surge el concepto de testigo técnico. Pero les quiero decir, testigo técnico no es igual a testigo experto. Es diferente. No son la misma cosa. Ahora, este de acá, que saliéndonos de todo el derecho, para mí esto es lo que sí tendría que ser un testigo experto. Una persona experta en rendir testimonios. Dicen, bueno, ¿cómo así que experta en rendir testimonios? Es una persona que se mantiene en salas de audiencias dando testimonios. No, 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 no. Es una persona que teniendo el conocimiento de los hechos, tiene esa capacidad de poder ilustrar de manera suficiente al juez para que entienda lo que ocurrió, que eso lo hace un experto. Para mí eso literalmente sí es un experto. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el testigo idóneo. Listo. Pero antes de empezar con esa gran diferenciación de qué es un testigo ordinario, idóneo, técnico, experto, la pregunta sería ¿y qué es un testigo? ¿Qué es un testigo?
Importante porque, por ejemplo, digamos, en el derecho procesal, en el Código General del Proceso, esta prueba técnicamente no existe, pues el testimonio no existe. De hecho, la denominación que se le hace a, la denominación que se le hace al testigo se denomina la declaración de terceros. La declaración de terceros. La verdad me parece atinado de terceros es la que me va a permitir inclusive a mí poder extenderme a decir que testigo no es únicamente la persona que percibe, la persona que percibe de manera directa los hechos. Eh, Por supuesto, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es testigo y parte, pues, o la declaración de parte también como prueba que contiene el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque, a ver, en el derecho penal no se hace esa diferenciación entre declaración de parte y testigo. Para el derecho penal todos son testigos o no son testigos, punto. En el resto del derecho, pues sí tenemos esa diferenciación entre la declaración de parte y el testigo, porque naturalmente la declaración de parte es un testimonio, sí, es una manifestación que va a realizar una de las personas contra quien va a surtir efectos la sentencia judicial. Mientras que el testigo, ahí ya entra, decimos, es alguien ajeno a la relación jurídica o que pudiendo no ser ajeno a la relación jurídica, contra él no surten efectos la sentencia. Entonces no puede ser considerado parte. Pero la acepción que nosotros siempre hemos, por lo menos, aceptado es que testigo es una persona que conoce los hechos de manera directa. ¿Qué es conocer los hechos de manera directa? Conocer los hechos de manera directa es que, a ver, yo al conocimiento, pues sí, naturalmente ahorita hablando de, llego a través de la comunicación, en fin, pero ese es el acto de conocimiento por parte del juez. La pregunta es los elementos de prueba, como lo es el testigo, ¿cómo llega al conocimiento de los hechos? Pues porque los vive, porque los percibe. Y la percepción, esa experiencia o ese conocimiento solamente se adquiere a través de los sentidos. Entonces, por eso nosotros siempre, inclusive con el testigo ordinario, lo que buscamos hacer es indagar y ahí es de donde inclusive la ley le dice al juez, ojo, necesito que usted averigüe por la ciencia del dicho del testigo. Decir la ciencia del dicho es cómo es que esa persona tiene ese conocimiento. Usted vio, usted tocó, usted escuchó, usted sintió, usted probó, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, claro, ahí es donde dice, sí, yo vi que esa persona estaba, yo lo toqué, yo lo abracé, en fin. Es decir, estamos verificando que sí sea testigo. ¿Por qué? Porque el país de los chismosos, esto, qué cosa tan miedosa, es en donde yo le empiezo a contar a todo el mundo lo que me pasó. Imagina, uy, y esto abunda y abunda y abunda. Eh, en donde llegan personas siempre a rendir sus declaraciones, siendo terceros, diciendo, no, a mí me contaron, a mí me dijeron, supuestamente, todas esas expresiones de entrada, ya lo que me están diciendo es una sola cosa, y es, ese testigo no tiene un conocimiento directo de los hechos. Es alguien al que le contaron algo. Es alguien al que le contaron algo. Y es el famoso testigo de oídas. Hey, testigo malo y el testigo de oídas. Uy, testigo malísimo. Y de hecho son los testigos que más fácil se caen en un interrogatorio. Lo bonito del lenguaje es que no traiciona. Eh, por más que a los testigos de oídas traten de como de cuadrarlos, traten como de que su versión encaje en la teoría de los hechos pues, que estamos planteando, siempre por allá está la expresión, me dijo, me contó, supuestamente, siempre van a salir esas cosas. Apenas salen esas cosas, uno de entrada en un contra, ¡plaquete! Mejor dicho, le cae con toda diciéndole, así, escuchó. Entonces, yo le quiero preguntar algo y es, lo único que usted sabe, todo lo que nos está contando, es porque esa otra persona se lo dijo, sí o no.
Sí, eso yo lo sé porque él me lo contó. Yo no tengo que hacerle más preguntas, eso se murió, se aniquiló. Ese testigo no va a generar ningún tipo de convencimiento. Listo. Ahora, vamos a tener que salirnos del paradigma. Pues y haciendo pues ya alusión a esto del testigo de oídas y todo, vamos a tener que salirnos del paradigma de que testigo es únicamente la persona que conoce los hechos de manera directa. Porque además de estos testigos existe el técnico y existe el experto. Y entonces, claro, empezamos, cuando vamos a empezar a ver la definición de experto, también nos vamos a tener que decir, bueno, pero eso se me parece mucho a esto, se me parece mucho al perito. ¿Qué diferencia entonces un testigo experto de un perito? Fundamental, fundamental que vamos a hablar de estas cosas. Listo. Entonces, como ven, y de lo que estamos hablando es que al testigo no lo hace la ley, sino que lo hace su conocimiento. ¿Qué conocimiento? Es la pregunta. ¿Qué conocimiento es el que lo hace testigo? Básicamente yo les voy a decir que el testigo tiene que ser conocedor de dos cosas. O es conocedor de los hechos, y voy a poner aquí esta expresión, y o conocedor de una ciencia. Ya con eso, acá, en este y o, conocedor de una ciencia, vamos a tener que, ahí se encajan todas las clases de testigos. Testigo directo, testigo, bueno, el testigo de oídas técnicamente no es testigo de nada, porque no es ni siquiera testigo en una ciencia, el testigo técnico y el testigo experto. Piénsenlo así, se los voy a clasificar. El testigo ordinario es el que conoce los hechos de manera directa. Es el que conoce los hechos de manera directa. El testigo técnico es el que conoce los hechos y además tiene un particular conocimiento en una ciencia, que ya vamos a ver qué es, o bueno, adelantándolo de una vez. ¿Qué es la ciencia? Pues porque puede ser cualquier ciencia, pues sí, pero eso no es lo que lo hace necesariamente un testigo técnico. Lo que hace un testigo técnico es que tiene conocimiento en una ciencia específica que le permite tener percepciones y opiniones sobre el hecho ocurrido. Como decir, si yo soy un ingeniero civil y yo veo un edificio cayéndose, pues naturalmente yo puedo tener valoraciones y percepciones conforme a la ciencia que yo conozco de las razones por las que ese edificio se cayó. Entonces, de ahí surge el concepto de testigo técnico, el que conoce los hechos de manera directa y además conoce de una ciencia que le permite formarse opiniones frente a los hechos ocurridos. Ahora, el testigo experto, el testigo experto no conoce los hechos, no los conoce, solo conoce de una ciencia, solo conoce de una ciencia. Pues básicamente, si yo, y lo voy a poner en los términos más simplistas que pueda, cuando yo llevo un testigo experto a un juicio, es porque yo voy a ir a llevar a un profesional a darle clase al juez. Literalmente, no es otra cosa diferente. Porque si no conoce los hechos, entonces, ¿cómo me va a decir qué fue lo que ocurrió? Pero conoce una ciencia, pues entonces básicamente le va a ir a explicar al juez cómo funciona esa ciencia. ¿Listo? Entonces, la gran diferencia que existen entre los tres. Ahora uno llegaría a pensar, listo, entonces conoce una ciencia y entonces de ahí, ¿qué tiene que ver el perito? Pues, o dónde encaja el perito, porque el perito tampoco conoce los hechos. Yo cuando contrato un perito, yo le digo al perito, mira, tengo estos elementos de prueba, puedes analizarlos para ver a qué conclusiones llegas. Entonces, mira que el perito, por ejemplo, habla de una ciencia, pero de manera concreta. Una ciencia concreta aplicada a los hechos del caso, mientras que el testigo experto no habla de la ciencia aplicada a los hechos del caso, lo habla de manera general. Pues literalmente, si yo eh, algún día tuviéramos digamos,
un litigio sobre un tema de música. Hoy en día, pues, Medellín siendo la cuna pues, de tantos movimientos artísticos y de tantos artistas, es difícil entender para muchas personas, y si ustedes, de los que están acá, tienen más de 30 años, les puedo apostar que les tocó el CD y a muchos de ustedes les tocó el cassette y a muchos de ustedes les tocó el LP. Entonces uno decir, ¿cómo le voy a explicar yo a un juez que yo llego y pongo Spotify? Yo no pago Spotify. Y por yo poner una canción de Maluma, a Maluma le entra plata. ¿Cómo le explico yo al juez eso? ¿Cómo le explico yo al juez ese negocio? ¿Cómo le explico yo al juez cómo se mueve, cómo es ese flujo de dinero? ¿O cómo funcionan los contratos en la industria musical? ¿Cómo se lo explico? Si eso no está en la doctrina, eso no está en ningún otro lado. Entonces, naturalmente, me serviría a mí mucho poder llevarme una persona experta en temas de negocio de música para que le dé al juez una cátedra de cómo funciona ese negocio de la música. Entonces dirán, pero si no va a hablar de los hechos, entonces el juez, ¿cómo va a fallar eso? Pues ojo, le va a ilustrar. Que, entonces, listo, de ahí vemos que entonces existen, para nuestro particular caso, tres testigos que nos van a importar, diferente pues de lo que es el testigo, el perito, perdón, o el testigo de oídas, que no lo quiero ni siquiera considerar acá. Tenemos pues que testigo común es quien tuvo la percepción de los hechos que se discuten. El testigo técnico es quien tuvo percepción de los hechos que se discuten y además tiene conocimientos especializados. Y el testigo experto no presencia los hechos, pero tiene conocimientos especializados. Como les digo, va a hablar de una ciencia de manera abstracta. Uno empieza a decir, ¿dónde está el fundamento entonces para yo poderle decir al juez eso? Porque yo voy a pasear por todos los códigos y no existe en una sola parte, no existe ninguna parte donde diga, el experto es esta persona. Vea, es algo muy simple. Es tan simple como decir que eh, el legislador, el legislador como en una contraposición de lo que eran los sistemas procesales antiguos, listo, abriendo aquí paréntesis, vamos a abrir paréntesis porque es que para el entendimiento de esto uno siempre tiene que abrir paréntesis. Dentro de los sistemas procesales, ustedes saben que nosotros hemos contado o conocemos dos sistemas procesales en particular, y es el sistema inquisitivo y lo que pensamos que vivimos el día de hoy, que es un sistema adversarial o acusatorio. Vean, nosotros estamos en Colombia, y sabemos pues que no sé qué es lo que tenemos nosotros los colombianos, que siempre nos encantan las teorías mixtas, es decir, en donde nosotros cogemos lo mejor como de todas las cosas y las unimos en una. La verdad es que sí es real. Nosotros dentro de nuestro sistema normativo tenemos tantos vestigios de sistema inquisitivo como de sistema acusatorio. Eso lo tenemos. Recordando un poquito de lo que era el sistema procesal inquisitivo. Eh, Esto atendía a unas realidades sociales del momento y era por la particular conformación del Estado. Es decir, el sistema inquisitivo era más propenso en los estados de carácter monárquico, precisamente porque lo que buscaban era que el monarca pudiera conservar la mayor cantidad de poder. Eh, Esto se ve reflejado como, pues si el monarca lo que quería era tener el manejo de los recursos públicos, de las leyes que se expidieran y además de la aplicación de las mismas, pues él tenía que tener una forma de poder controlar a los jueces, a las personas que iban a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el monarca cuando legisla? Cuando legisla, llega y dice en la legislación, señor juez, usted solamente puede pensar así, solamente puede valorar las pruebas así y solamente puede aceptar las siguientes pruebas así. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Lo que hace el legislador ahí sí, el monarca, es que no permite que el juez sea un libre pensador, sino que sea un vasallo, que sea un aplicador. Uno dice, ay, qué cosa tan brusca.
Sí, eso dicen ustedes, pero también sé que les encantaría tener un listado de alguna de las pruebas que ustedes necesitan para llevar un proceso judicial, ¿o no es así? Es decir, cuando uno hay veces se va a enfrentar ante su primer proceso de alguna naturaleza, qué sé yo, usted probablemente nunca, o antes de enfrentarse a su primer proceso de pertenencia, a usted le encantaría que la ley le dijera, vea, usted para poder demostrar la pertenencia necesita llevar esto y esto. Uno dice, uy, qué belleza. ¿Por qué? Porque me evita a mí tener que ser creativo y tener que empezar a pensar qué es lo que tengo que llevar al proceso. Entonces, mira, usted dice que muy bonito eso, pero eso es puro sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque le está diciendo, señor juez, solamente puede valorar estas pruebas, no puede valorar más allá de eso. Lo dañino de eso, ¿qué es? Lo dañino es que, ¿qué pasa cuando yo tengo posibilidad de demostrar los hechos por fuera de las pruebas que la ley impone? Entonces, piénselo así. eh, Inclusive ahorita volví a ver la publicación, creo que lleva como 400 y pico de días perdido, un muchacho que era como ingeniero forestal, que está perdido, desaparecido desde hace rato. Todavía hay publicaciones pues diciendo si conoce de su paradero, si conoce de su paradero. Eh, Imagínese donde la ley dijera que la única manera de probar la muerte de alguien sería o con el cuerpo o con el registro civil de defunción. Y el registro civil de defunción se expide es porque una autoridad competente percibió que esa persona falleció. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo esas dos pruebas? ¿Qué pasa? Entonces, básicamente, yo nunca podría declarar la muerte de alguien. Jamás la podría declarar, porque el legislador me dijo, solamente se demuestra a través de las dos pruebas. Ahora, como contraposición, naturalmente, surgen sistemas acusatorios a partir de realidades sociales como la es después de la Revolución Francesa, en donde decimos, no, ¿sabe qué? Esto es pura democracia, democracia. Y lo que necesitamos es, con esa división de poderes, darle una autonomía al juez casi que infinita. Entonces le vamos a dar al juez esa libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento al juez, ¿qué es lo que pasó? Que lo llevó a un extremo que nosotros no conocemos porque no es nuestra realidad. Es una realidad mucho más americana, en donde, ojo, lo que tiene el juez es digamos, el sistema de íntima convicción. El sistema de íntima convicción, ojo, en donde la emoción, el prejuicio sí tiene asidero, en donde las pruebas yo las puedo exponer y alegar y analizar desde un punto de vista emocional y no racional. Hey, esto sí tiene que ver. Me tengo que acordar cuál es el nombre de la película. Es una película muy buena, ya es viejita. Eh, Tiene de actores a Matthew McConaughey, a Sandra Bullock y a Samuel L. Jackson. La película se trata de, en un pueblo de Estados Unidos absolutamente racista, muy racista, en pleno apogeo del Ku Klux Klan, un hombre de color mata a dos hombres blancos que están saliendo de un juzgado. Los mata a los ojos delante de todo el mundo. Los mata a balazos. Entonces empiezan a juzgar a este hombre de color en una sociedad tan supremamente racista como lo es esa población. Lo está defendiendo un abogado blanco y al final del juicio, pues la razón por la que él mata a los dos hombres blancos es porque esas dos personas raptaron a su hija menor, la encadenaron a un poste, la violaron, la maltrataron, la bañaron en orines sin cerveza, en fin, pero la niña no murió, quedó viva, pero obviamente con un rayón miedoso. El papá, viendo que cuando juzgaron a estas dos personas, salieron libres, dijeron, son inocentes, aún existiendo prueba de eso. Entonces, claro, muerto de ira, va y, y los mata, y los mata. Entonces, el juicio se vuelve tan emotivo que al final ya les voy a contar al final de la película, no lo puedo evitar, tiene que ser así. Al final, el abogado apeló a las emociones del jurado para que dejaran a este hombre en libertad. Y efectivamente lo dejaron en libertad.
lo dejaron en libertad. La técnica fue muy bonita, utilizando en los alegatos de conclusión llega y empieza a decirle al jurado de conciencia, las 12 personas que son jurado de conciencia, y les dice, vea, eh, quiero que cierren los ojos y quiero que se imaginen a una niña que es raptada en la mitad de la noche, la encadenan, la violan, bla, 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 y todo el mundo empieza a escuchar eso y empieza a llorar, y empieza a llorar. Y entonces, cuando termina el discurso, dice, ahora quiero que se imagine que esa niña es blanca. Entonces la gente como que, ay carajo, sí, tiene razón. Pues, es decir, independiente pues, del color de piel de la persona, pues son los vejámenes que sufrió. Oiga, la persona salió libre. Entonces, mire, era que terminamos en el otro extremo en donde dejamos que el juez aprecie las pruebas de manera como quiera y como le dé la gana. ¿Qué ocurre? Tenemos que llegar al punto medio y no podemos estar ni en un lado, que es lo que se conoce la tarifa legal probatoria, y ni en el otro lado, que se llama el sistema de íntima convicción. Nosotros lo que necesitamos es un sistema que es la de libre formación del convencimiento, libre formación del convencimiento, pero esa libre formación del convencimiento, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener unas ataduras que sean racionales. ¿Eso qué implicará? Eso va a implicar que el juez no puede fallar con base en la emoción, sino con base en la razón. De ahí es donde dice, vea, el juez en derecho en Colombia, para poder fallar, se puede convencer de la realidad o de la ocurrencia de un hecho por todos los medios legales que existan, siempre y cuando el análisis de esos medios legales sea sometidos a la lógica, a la razón y a las reglas de experiencia, para que el juez no sea un, ojo, absoluto y libre pensador. Nosotros todavía tenemos vejámenes de la tarifa legal probatoria, sí, de ese sistema inquisitivo. Piénselo así, los actos jurídicos, los negocios jurídicos en el mundo, o por lo menos en Colombia, surgen o se materializan de tres maneras. Y por eso nosotros conocemos que existen negocios jurídicos consensuales, solemnes y reales. Los consensuales naturalmente solamente necesitarán de la expresión de aceptación de los términos para que exista negocio jurídico. El negocio jurídico real que solamente se perfecciona con la entrega material de la cosa, o no material, porque existen muchas formas de entrega, simbólica, longa manu, brevi manu, en fin. Pero hay negocios jurídicos que solamente existen porque hay un formalismo, una solemnidad para determinar su existencia, como lo es todos los negocios que la ley indica que requieren de un escrito, sea público o privado. Punto. Entonces, verá que nosotros todavía tenemos dentro del sistema normativo estos vejámenes o tenemos esos vestigios. Claro, usted va a un juzgado a decirle a un juez, venga, voy a discutirle sobre el cumplimiento de este contrato de compraventa de bien inmueble. Lo primero que le va a decir el juez es, ¿y la escritura pública? Usted me puede traer aquí 700.000 testigos y a todo el que quiera, inclusive las partes aquí reconociendo, sí, nosotros hicimos la compraventa, pero si no me trae la escritura pública, para mí eso no existe. De manera que todavía tenemos esos rezagos. Ahora, ¿qué le da la libre formación del convencimiento al juez? Le está diciendo, le dice, oiga, legislador, si quiere ponga todos los medios de prueba que usted quiera regular, pero eso sí, siempre y cuando la ley no me establezca una tarifa legal probatoria a mí, yo puedo formarme el convencimiento como yo quiera. Entonces, ¿por qué todo ese discurso? Todo ese discurso porque si el juez tiene libre formación, entonces yo, que soy litigante, yo que soy el otro extremo, el que quiere generarle ese convencimiento, entonces yo tengo que tener libertad probatoria. Y la libertad probatoria literalmente es que yo me pueda valer de todos los medios existentes para poder generarle el convencimiento al juez. Fundamento legal de esto sí tiene fundamento legal. En el Código General del Proceso, ustedes van a encontrar que el régimen de pruebas se encuentra regulado a partir del artículo 164 del mismo código. Y en el artículo 165 llega y dice lo siguiente, abro comillas, lo leo textual, dice, son medios de prueba.
la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles. Oiga, y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Entonces, si querían saber dónde encontrar un fundamento jurídico para una prueba que no está expresamente regulada dentro del código, ahí lo tienen, porque le están diciendo, con base en estos dos principios que les acabo de decir, libre formación del convencimiento y libertad probatoria, usted, abogado litigante, puede llevar al juicio y puede solicitar la práctica de todas las pruebas que por supuesto sean pertinentes, conducente y útil para formarle ese convencimiento al juez, cualesquiera, porque sería un pecado del legislador ponerse a limitar los medios de prueba y decir, solamente existen estos y no existen más, porque ¿qué pasa donde nos inventemos otro diferente? Hoy en día no tiene, digamos, peso probatorio dentro de un juzgado las pruebas de polígrafo, eso no lo tiene. Imagínese el día de mañana donde sí, donde literalmente ya nos inventemos una máquina que sí nos permita con certeza conocer cuando alguien dice la verdad o cuando alguien no la dice. Entonces, por eso el legislador no se puede poner a limitar los medios de prueba. Por eso dice, tenemos estos conocidos y que son los que comúnmente ocurren, pero si usted encuentra cualquier otro medio de prueba, eso es posible. Entonces, aquí es donde entra el testigo experto. ¿Por qué? Porque es que si nosotros nos vamos a ver la regulación expresa de las declaraciones de terceros, uno, por allá menciona el testigo técnico sin hacer una expresa referencia a ella, porque siempre habla es del testigo, del testigo, del testigo, del testigo, pero nunca me habla ni siquiera sumariamente ni dándome vestigios del testigo experto. Entonces, por eso se hace importante ver eso. Ahora, otro ejemplo para que vean que es de común aplicación hoy en día, ya es inclusive acá en Medellín, ya es una discusión, ya no tiene discusión, para así decirlo, no tiene discusión, ya ha hecho carrera en tribunales, en todos los tribunales, familia, civil, administrativo, laboral, en todos, y es la declaración de la propia parte. No sé si ustedes se han dado cuenta o lo percibían, y es que había una imposibilidad de que tú, abogado, pudieras interrogar a tu propio cliente. Y entonces la respuesta de eso que siempre le daban a uno en los juzgados era, es que eso no es lo que se acostumbra. Y entonces yo les decía, oiga, tan charro de ustedes, no sabía que la costumbre era fuente de derecho procesal. Porque hasta donde yo sé, la única fuente de derecho procesal es la ley, no la costumbre. Entonces no me vuelva a decir que no es lo que se acostumbra. Entonces ahí se la devuelven. Doctor, es que el interrogatorio es únicamente para obtener confesión. Yo digo, estos sí son mentirosos. ¿Cómo que únicamente para obtener confesión? Ustedes no acaban de escuchar que les leí que cualquier medio de prueba para formar el convencimiento del juez. Entonces, literalmente, ojo, que una cosa es que la confesión, como el efecto después de yo practicar una prueba, genera un mayor convencimiento, es una cosa. Pero no quiere decir que la única finalidad del interrogatorio es generar confesión, pues porque yo practico interrogatorios a testigos y los testigos no confiesan, tienen una imposibilidad, porque a ellos en nada los afecta sus dichos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Código General del Proceso, por fortuna, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, hizo la diferenciación entre qué se tiene que entender por confesión y cuál es el medio de prueba. El medio de prueba es la declaración de parte, no la confesión. La confesión es el resultado después de practicar una prueba. Entonces, cuando yo empiezo a solicitar estas pruebas, esto me pasa todo el tiempo y no me importa, pues, de hecho, si me tengo que gastar el tiempo en los recursos, me gasto el tiempo en los recursos, el juez me niega la prueba. Y me dice, no, doctor, es que eso no es normal, pedir interrogatorio en su propia parte.
Cuando yo interpongo el recurso, para que sí me lo tengo que decretar, siempre utilizo como fundamento esto: libre formación del convencimiento y libertad de prueba. Hay múltiples sentencias, múltiples decisiones, tanto de la Corte Suprema de Justicia, inclusive con quien empezó a hacer carrera con esto fue el doctor Octavio Tejero. Digamos, tiene un corte muy liberal para la interpretación de la ley. También muy importante saber pues que el doctor Octavio Tejero hizo parte de la comisión redactora del Código General del Proceso, entonces por eso, conociendo la intimidad del mismo, sabe qué era lo que el legislador quería decir cuando hizo la diferenciación entre confesión y declaración de parte. Entonces, listo. Utilizando esto, la libertad probatoria, yo le digo al juez: yo solamente tengo una oportunidad para poderle demostrar lo que estoy diciendo. Y usted me está diciendo que una de las pruebas, que por más es pertinente, conducente y útil, usted no me la va a decretar porque no es lo que se acostumbra. ¿Cómo le ocurre? Entonces, literalmente, ha hecho carrera y hoy en día usted, si se encuentra un juez que no decrete esa prueba, vea, lo invito a que interpongan los recursos, porque así va a ayudar a dos cosas. Uno, a educar a ese juez para que de aquí en adelante sepa que sí se puede. Y dos, le vas a ayudar al resto de los colegas. ¿Por qué? Porque cuando interpusiste ese recurso ahí, ya sabe, ese juez va a saber que en la próxima vez que le pidan esa prueba, no la puede negar, porque es una prueba que es pertinente, conducente y útil, y además la ley la permite. Hey, porque acordémonos una cosa: el derecho procesal es de orden público. Esto implica que el juez está atado a lo que diga la ley y no puede exorbitarse de ella. Es decir, prohibir una cosa que la ley no prohíbe. Uy, por Dios bendito, ¿cómo le ocurre? No se puede. Listo. Volviendo al tema, ¿por qué esto? Porque si el testigo experto no está regulado dentro de la ley, ustedes se van a encontrar mucho que si en algún momento lo llegan a solicitar, lo llegan a pedir, entonces naturalmente, ¿qué le van a decir? No, por dos razones. Y estas son las dos razones por las que le van a decir que no. Razón número uno. Razón número uno. La razón número uno es que no hay regulación expresa. No hay regulación expresa. Y la razón número dos, le van a decir, es que, es más, tres razones pues. Razón número dos, te van a decir que no porque testigo es quien conoce los hechos. Quien conoce los hechos. Y tres, te van a decir, si usted quiere educar al juez en una ciencia, entonces traiga un perito. Esas son las tres cosas que te van a decir. Por supuesto, usted va a tener que mostrarle y enseñarle la diferenciación que existe entre testigo y perito. Ahora, cuando usted vaya a hacer esa explicación, yo por supuesto le voy a dar un fundamento que les va a poder servir mucho, y es un fundamento jurisprudencial. En la Corte Suprema de Justicia, de, en sala de casación, en sentencia 9193 de 2017, hace la diferenciación entre testigo, testigo técnico, testigo experto y perito. Y enuncia específicamente que aunque el testigo experto no es una prueba nominada, pues cuando hablamos de prueba nominada es que específicamente está regulada dentro del código, sí existe norma que la permite aplicar, que es la que nosotros ya leímos, que es el artículo 165, en donde dice, hey, cualesquiera otro medio de prueba que sirva para generar el convencimiento y que sea lícito. Y entonces la otra pregunta que hace el juez, listo, perfecto, yo traigo esa prueba, entonces ¿cómo la practico? Pues muy simple, ahí te está diciendo. O cuando te traigan esos otros medios de prueba, pues el juez podrá utilizar por analogía la regulación de los medios de prueba que más se le parezcan. Entonces aquí nosotros vamos a tener dos cosas: que el testigo experto es una mixtura o es el que está como entre la mitad de el testigo y el perito. Entonces, para algunas cosas yo lo tendré que tratar
como testigo y para otra la tendré que tratar como perito. Ya vamos a ver específicamente para qué para cuáles temas yo lo voy a tratar como un perito. Ahora, esto que nosotros vamos a ver acá, es lo que se denomina el principio de inmaculación de la prueba. Son cada una de las etapas que la prueba tiene que cumplir o tiene que surtir para que pueda integrarse a un juicio y pueda ser valorada para generar efectos. Y se denomina principio de inmaculación probatoria. Toda prueba tiene que ser solicitada, aportada, decretada, practicada, contradicha y valorada. Y si estamos hablando de testigo experto, él no se exime de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo solicito yo al testigo experto? ¿Cómo se aporta el testigo experto? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para su decreto? ¿Cómo se practica? ¿Y cómo se contradice? Ahora, frente a la valoración, pues naturalmente el juez siempre hace dos valoraciones de prueba. Hace la valoración individual y hace una valoración en conjunto que, por supuesto, con los criterios que enunciamos anteriormente, es decir, lógica, razones y reglas de experiencia, es lo que va a utilizar para hacer esa valoración de la prueba. Entonces, hablemos de la solicitud de la prueba del testigo experto. Recuerden una cosa, el proceso judicial se construyó para algo, no simplemente para tener formalismos. No, el proceso judicial se construyó para generarle la garantía a las partes de tener un debido proceso, de que puedan ir a juicio, puedan debatir y quien sea vencido precisamente porque tuvo las oportunidades no solamente de aportar sus pruebas, sino de contradecir todas las demás. Y yo solamente tengo oportunidades de contradecir efectivamente en un proceso cuando tengo conocimiento frente a lo que me estoy enfrentando. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo voy a pedir, inclusive, que solamente la petición de los testimonios comunes y ordinarios, la gente los hace mal. ¿Por qué? Por Dios bendito, los hacen mal. Pero ya vamos a ver los requisitos que esto implica. Una solicitud de prueba de testimonio está regulada en el artículo 212 del Código General y se compone tanto de un aspecto formal como de un aspecto de fondo o sustancial. ¿Cuál es el aspecto formal de la solicitud? Yo cuando estoy escribiendo una solicitud de testimonio, yo digo, vea, su señoría, estas declaraciones de tercero, testigo, Pedro Pérez, identificado con cédula de ciudadanía tal y domiciliado en tal lado, este es el correo electrónico, este es el número celular. ¿Qué es lo que normalmente hacen los abogados? Digo normalmente porque es que esto uno lo ve de corriente y es que como se están pegando de formatos, porque les da miedo escribir, llegan y dicen, ¿quién irá a declarar sobre todos los hechos que sean de su conocimiento o todos los hechos del proceso? Yo, sí, no me jodas, a mí no me parece, yo no le creo que conozca todos los hechos del proceso. Entonces vean que cuando yo identifico al testigo y doy los datos de su ubicación, cumplo con el requisito formal. Vean, aquí está contenido. Cuando se piden testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia, donde puedan ser citados. Listo. Ahí tengo el requisito formal. ¿Cuál es el requisito sustancial para poder garantizar ese debido proceso? Y es el requisito mediante el cual literalmente una prueba de testimonio por parte del juez puede llegar a ser desestimada. Digo desestimada, ¿por qué? Ya hablamos del artículo 165 del Código General en donde dice, usted se puede valer de todos los medios de prueba, pero también llega y le limita al juez con algo y le dice, señor juez, para usted tomar una sola decisión, todas, artículo 164, sus decisiones tienen que fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, solamente. Y cuando habla regular, de la forma regular, habla tanto, no solo de que la recaudación de la prueba hubiera sido correcta, sino que la forma de la solicitud de la prueba hubiera sido correcta. Entonces, qué mal que tú tengas el testigo, mejor dicho, el testigo estrella, y te lo vayan a sacar porque no supiste pedir la prueba. Entonces, en esa medida es en donde esta segunda parte es la que se vuelve más importante.
enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. Aquí yo les voy a dar una recomendación, y es que nos confundimos y pensamos que enunciar concretamente los hechos objeto de prueba es como si va a ir a declarar sobre el hecho 1, quinto, décimo y decimoctavo. No, 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 no. Mi recomendación para ustedes es ponerlo de una forma más amplia y también para hacerle más armónico al juez o al juzgador que pueda percibir sobre qué quiere declarar. Entonces yo diría, vea, si se trata de un tema de infidelidad, pues entonces yo voy a decir, el hecho sobre el que va a ir a declarar es sobre las relaciones sexuales extramatrimoniales, listo. O sobre, si es un tema contractual, sobre las negociaciones que sostuvieron Pedro y Juan para llegar a tal lado. Es decir, esos son los hechos concretos. Esos son los hechos concretos. ¿Para qué es importante eso? Primero, pues porque ya saben que va a garantizar por ese debido proceso. Segundo, es porque le va a facilitar al juez cuando vaya a decretar las pruebas, determinar si la prueba sí es pertinente, si sí es conducente y si es útil. ¿Por qué? Porque imagínese usted me va a traer un testigo y dice, voy a llevar a ese testigo para que declare sobre la existencia del contrato de compraventa de bien inmueble entre Pedro y Juan. Yo entraba como juez, le digo, no me traiga de testigo, ¿para qué me lo vas a traer? Qué pereza yo escuchar a este señor. Por una simple razón, la prueba sí puede ser pertinente porque estamos discutiendo eso en el proceso, pero la prueba no es conducente, porque el único medio de prueba mediante el cual yo puedo determinar la existencia de un contrato de compraventa de bien inmueble es escritura pública. Entonces, ¡pum!, te saco esa prueba de entrada. Entonces, verá que tiene esas dos finalidades, pues poder yo enunciar concretamente los hechos que van a ser objeto de prueba. Ahora, dentro de la solicitud, verá que nosotros vamos a tener tres clases de testigos diferentes. El testigo ordinario, el testigo técnico y el testigo experto. ¿Con qué me he encontrado yo? Vean. Listo, el testigo ordinario es lo que está regulando aquí el código. Es lo que está regulando aquí el código, particularmente. Y no regula en ningún lado el testigo experto. Sí, sí, sí. Llega por ahí en un punto en el que el testigo técnico, perdón, en el que habla del testigo técnico y es en la práctica. En la práctica de prueba, en el artículo 220, llega y nos dice en el inciso 1, 2, 3, en el inciso tercero, vamos a... Esto sí me permite ampliar, sí, me permite ampliar. Llega y me dice en el inciso tercero, miren por acá. El juez rechazará también, mírenlo acá, acá está, el juez rechazará también las preguntas que tienden a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Entonces, ese particularmente es como la regulación o la enunciación que se hace del testigo técnico. Pero mire, era que en la solicitud de pruebas no me habla nada del testigo técnico. Como decíamos anteriormente, si lo que se busca proteger es el debido proceso, pues claro, yo cuando sé que me voy a enfrentar frente a un testigo técnico, yo le debería advertir. Obviamente uno siempre explica estos temas diciendo, vea, parémonos de los dos lados, no se case solo con una postura, cásese con opciones que le permitan garantizar su postura cuando la asuma. Uno, usted va a pedir un testigo técnico. Dos, contra mí van a presentar un testigo técnico. La ley, ojo pues, la ley solo únicamente me exige que cuando yo vaya a pedir un testimonio, yo tenga que enunciar los hechos que van a ser objeto de prueba. Pero mire que la ley no me exige a mí, no me exige a mí como demandante que yo tenga que decirle al juez, señor juez, yo voy a traer un testigo técnico. No, porque digamos que lo de técnico puede mostrarse durante la práctica de la prueba, en donde llegan y le preguntan miren que eso se llaman las preguntas generales de ley, en donde el juez
¿quién es el primero que aborda al testigo? Empieza a decir, señor testigo, cuénteme usted cuántos años tiene, qué profesión tiene, hijo de quién y quién, a qué se dedica actualmente. Entonces, imaginándonos el caso de Space, en donde se cae el edificio y resulta que el vecino, pues el que lo vio todo, es un ingeniero civil. Entonces, claro, llega y dice, vea, yo soy el testigo, listo, Pedro Pérez. Yo soy ingeniero civil, actualmente trabajo con la, con la constructora Arconsa y me dedico al desarrollo inmobiliario. Entonces, claro, el juez percibe eso y ya el testigo lo manifestó, está diciendo, él es un experto. Ojo, él es un técnico, perdón, él conoce una ciencia, él conoce un arte y puede llegar a generar conceptos alrededor de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ya adelantándonos un poco. Cuando yo voy a practicar la prueba del testimonio o la declaración de parte a través del interrogatorio, yo tengo prohibido, yo abogado tengo prohibido, que me parece absurdo, inclusive cuando se trata de contrainterrogatorios, formular preguntas de carácter sugestivo. Inclusive les quiero decir, las preguntas afirmativas son sugestivas o las preguntas cerradas de sí o no también son sugestivas. Eh, entonces me dice, hey, frente al testigo usted no tiene esa posibilidad de formularle preguntas sugestivas, pero y tampoco le puede formular preguntas que tiendan a que él plasme su opinión. Así como cuando llegan en un juicio y preguntan, ¿y usted cree que él es buena persona? Objeción, esa pregunta es de opinión porque es que lo que él crea es irrelevante. ¿Qué fue lo que usted percibió? ¿Cuándo es relevante esa creencia o esa opinión? Cuando particularmente la ciencia que conoce ese testigo puede generar un impacto sobre los hechos percibidos. Entonces ahí por ejemplo, al ingeniero civil yo le podría preguntar, ¿por qué cree usted que se cayó ese edificio? Entonces, pues, objeción de opinión. No, qué pena, pero él es testigo técnico. Testigo técnico porque él tiene un particular conocimiento que nos lo manifestó anteriormente en las preguntas generales de ley, donde dijo que es ingeniero civil, que trabaja actualmente con desarrollo inmobiliario con la constructora Arconsa. ¿Cómo no se va a formar él una percepción de los hechos si él es experto en ese arte? Entonces él pues dirá, sí, tiene toda la razón. Entonces mira que formalmente la ley solamente me pide enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. No me pide nada más, no me pide ni siquiera decir, dígame si es testigo técnico, dígame si es testigo experto, no, no me está pidiendo nada. Ahora, eso es por parte del demandante. Ya saben pues lo mínimo que tienen que tener. Por parte del demandado, yo también voy a formular una defensa y yo le voy a decir, hey, su señoría, no, porque eso terminó siendo el proceso de sorprendernos. Qué pena, pero si a mí me traen un testigo técnico, yo tengo que tener la posibilidad de prepararme para poder interrogar a ese testigo en la técnica que dice tener. Porque usted se podría llevar percepciones irreales con una persona, primero, que no acredita, simplemente la enunció, no ha acreditado ese conocimiento de ciencia para decir que puede ser testigo técnico. Segundo, que además de no haberlo acreditado, pues yo no he tenido la oportunidad de poder prepararme en esa ciencia para poder verificar y corroborar esa información que está trayendo el testigo. De manera que son como dos puntos en los que yo me puedo parar para que el juez empiece a decir, decreto, no decreto la prueba. Obviamente usted demandante, ¿cuál es la verdad, cuál es mi consejo? Mi consejo para usted. Usted quiere que la prueba se le decrete. Recuerde que usted no tiene más oportunidades. Particularmente, esto es algo que yo he visto mucho y es que los abogados son muy impertinentes. Digo impertinentes es porque todo el tiempo y en todas las etapas del proceso quieren discutir el proceso y el proceso solamente se discute cuando estamos practicando pruebas. Todo lo demás no estamos discutiendo el proceso, estamos discutiendo formalismos. Entonces, digo impertinentes es porque me he encontrado con situaciones en donde cuando contestan una demanda, ya están discutiendo sobre la admisibilidad de las pruebas. Yo le digo, no, no haga eso, por favor, no haga eso, porque esa admisibilidad no se discute ahí. Ahora, ¿cuál es el momento para debatir esto sobre frente a la solicitud? Entonces, en el decreto de pruebas. Esa es la primera gran batalla que vamos a librar los abogados.
Recuerden un dicho que a todos nos dijeron en las facultades, en clases: dame las pruebas y te daré el derecho. Pareciera que ese dicho lo decían para ver si nos mantenían despiertos en clase o para llamar nuestra atención, pero no era para eso. Les quiero decir que era diciéndole la esencia propia del derecho. Y es que si el juez no tiene pruebas, no te puede dar la razón. Entonces eso quiere decir que si yo en el decreto de pruebas alcanzo a lograr que se excluya la mayor cantidad de pruebas posibles solicitadas por mi contraparte, se va a quedar sin pruebas para demostrar su derecho y yo gané. Pues me voy a tener que evitar tener que contradecir todas las pruebas y de entrada ya las voy a excluir todas. Entonces, abogado demandante, tú te quieres garantizar que esa prueba sí va a ser decretada, porque una vez salga del juicio no hay nada para hacer. Te quieres garantizar eso, de toda la información, clasifique a los testigos y diga: vea, este testigo va a ir a rendir declaración sobre tales hechos. Ahora, su señoría, voy a traer a este testigo técnico. ¿Quién? Su técnica es en ingeniería civil. Aquí le adjunto los títulos y va a declarar sobre los siguientes hechos. Dígame que si usted lleva eso a juicio, el demandado va a tener cómo excluirle eso de allá. Pues lo primero que le va a decir: su señoría, los testigos técnicos no existen, esos no están expresamente regulados en el código. Usted ya sabe cómo se va a defender, artículo 165, punto. Entonces, te vas a garantizar que la prueba te la decreta. Ahora la cuestión viene con el testigo experto. Se lo voy a decir porque esto es altamente irregular. Yo no, vea, no he visto el primero. No he visto el primero. No he visto el primero porque no nos aventuramos. Pero no he visto el primero que me lo decreten pues por parte de otra parte. Pero sí he visto muchos testigos técnicos en el transcurso. Los transformamos en testigos y en testigos expertos. Entonces, ¿qué le diría yo? Que para esto y para evitar que el juez en el decreto de prueba llegue y le diga: vea, ese testigo no, porque ese testigo es impertinente, es decir, no me va a ir a demostrar ninguno de los hechos del proceso. Entonces, ahí es donde usted le va a tener que explicar, primero, qué es un testigo experto. Segundo, por qué sí lo puede pedir. Y tercero, cuál es la ciencia de la cual él va a ir a hablar. Y por supuesto, adjuntar todos los títulos que así lo acrediten. ¿Para qué? Para evitar que esta persona, que es el demandado, te pelee sobre la admisibilidad de la prueba y que el juez también le sea mucho más fácil entender por qué es que esta prueba tan altamente irregular te la puede decretar. Y así es, te la puede decretar. De hecho, ya le puse el fundamento. Acuérdese, si va a pedir esta prueba, mi consejo para usted, siempre, de entrada le dice: vea, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación, mediante la sentencia 91-93 de 2017, manifestó expresamente la existencia del testigo experto. Usted le da eso al juez, dígame el juez qué fundamento va a utilizar para negarle la prueba. La única razón que tendría para negarle la prueba sería que esa ciencia de la cual tú quieres que el testigo me explique, esa ciencia no es aplicable a este caso. Esa sería la única razón, pero el resto, nada más. Entonces, ahí tenemos el panorama de la solicitud, el panorama del decreto. En el panorama del decreto llega y dice: ojo, artículo 213 del Código General. Artículo 213, listo. 213. Si la petición de la prueba, ojo, si la petición de la prueba de testimonio reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, que fue los que ya acabamos de ver, el formal y el sustancial, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia. Pero obviamente esto no puede ser aislado, esto nosotros lo tenemos que entender con este otro artículo, que es el artículo 168, rechazo de las pruebas. El juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Es decir, ese es el peaje que el juez siempre va a tener que analizar para poder decretar una prueba. Pero mire, verá que el juez analiza dos cosas para decretar una prueba. Primero, su regularidad. Regularidad y oportunidad. Y ya después analiza de fondo la prueba. ¿Cómo así que regularidad y oportunidad? Recuerden lo siguiente:
siempre yo para poder solicitar una prueba dentro de un proceso judicial, yo tengo unos términos y unas oportunidades probatorias. Es decir, yo demandante para poder solicitar mis pruebas tengo unos momentos y que son solamente esos. En principio será la demanda. El demandado, ¿cuál es su oportunidad para la solicitud de pruebas? Pues en la contestación de la demanda. ¿Pueden existir otras? Sí, pueden existir otras. Pues el demandante tiene la posibilidad de reformar demanda. Acuérdese que en la reforma de la demanda, una de las formas de reforma es cuando yo voy a adjuntar nuevos medios de prueba. Eso es una reforma de la demanda. Y por supuesto, si se reforma la demanda, el demandado va a tener nuevamente oportunidad de aportar nuevas pruebas, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Qué es lo que primero analiza el juez? Porque, y digamos que esto es lo que se llama el examen de forma. El juez, antes de empezar a pensar si esa prueba sí es pertinente, conducente y útil, pues más fácil la va a sacar por la tangente, por la más fácil, y es, si esa prueba me la pidieron por fuera de término, yo no voy a analizar nada más, yo le voy a negar eso. Y pasa mucho. La gente por fuera de término pide las pruebas. Y pasará mucho con la contestación extemporánea, en fin. Ahora, ¿qué es lo otro que el juez va a entrar a analizar? Y el juez llega y dice, bueno, me presentó la prueba en tiempo, perfecto. ¿La prueba fue pedida conforme a ley, sí o no? Porque si no fue pedida conforme a la ley, entonces yo se la tengo que negar. Yo se la tendría que negar. Entonces, claro, si usted no cumple con esos requisitos del artículo 212, entonces el juez de entrada le tendría que negar eso. ¿Qué es lo que pasa? También hay que aceptarlo. Como hay gente diligente, hay gente perezosa. Y pasa lo siguiente, y ocurre mucho en civil, dejan pasar de todo, dejan pasar de todo. Vea, usted le puede pedir al juez la prueba más irrelevante y más y se la decreta, increíblemente. Pero obviamente usted como abogado acucioso o abogada acuciosa, pues lo que va a hacer es ahorrar ese trabajo al juez y le va a decir, vea, para que no tenga que analizar esas pruebas, esa prueba está mal pedida, me da el favor y me la saca. Punto. Listo. Entonces, eso es lo primero que analiza el juez. Por eso dice el artículo 164, el juez sus decisiones las deberá fundamentar en las pruebas regular y oportunamente llegadas al proceso. Ahora, el juez cuando supera esta barrera llega y dice, bueno, analicemos algo. Esa prueba que me están trayendo sí va dirigida a demostrar alguno de los hechos que se están discutiendo del proceso. Si la respuesta es que sí, entonces la prueba, por supuesto, es pertinente. Pertinente. Segundo rasero, llega y dice, listo. Esa prueba va dirigida a discutir uno de los hechos del proceso. La pregunta sería, ¿a mí la ley me impone o me dice que ese hecho se demuestra solamente con unos medios de prueba o me da libertad de prueba absoluta? Y dice, ojo, si no tiene limitación, entonces la prueba es conducente. Vaya a ver, llegan y le dicen, ¿usted cómo prueba el matrimonio? Pruebe el matrimonio. El matrimonio usted lo prueba de manera muy simple y es, o me trae el registro civil de matrimonio, o me trae la partida, o me trae la sentencia o la escritura pública. Pero de resto, usted ir a probar un matrimonio con testimonios, esa prueba más inconducente no puede ser. No puede ser más inconducente. Ya vimos pues con el tema de los actos solemnes, vamos a otra área. Laboral. El laboral es muy simple. ¿Usted cómo demuestra un contrato a término fijo? Solamente se demuestra de una manera, a través del escrito del contrato de término fijo. Entonces, si yo voy a llevar 7 testigos para demostrar que había un contrato a término fijo entre Pedro y Juan, yo saco a los 7 testigos, porque no van a servir de nada. Ellos pueden decir hasta misa. Pueden rezar y aún así yo no puedo entender la existencia de un contrato a término fijo si no es con lo que el legislador me dijo que es el contrato escrito. Ahora, si yo veo que la prueba es pertinente, es conducente, ahora yo digo, esa prueba sí me aporta a mí para la convicción, para el convencimiento, porque si no me aporta, entonces yo lo saco. Pero si sí me aporta, la prueba es útil. Esa calificación de aportar o de aportar para la convicción pareciera muy subjetiva, pero es muy simple, vea. De ahí es donde nosotros analizamos qué es la prueba, es para demostrar un hecho notorio o para demostrar
una afirmación indefinida, una negativa indefinida, pues cosas que naturalmente no se pueden demostrar. O si ya cuenta con otros medios de prueba mucho mejores para la demostración de ese hecho. Inclusive en el Código General no está regulado de esa manera, pero en la Ley 906 sí, Código de Procedimiento Penal, en donde dice el principio de la mejor prueba. Pues si quiere decir, si tú quieres demostrar un hecho con un testimonio, pero resulta y acontece que hay una mejor prueba que me puede ofrecer convicción sobre ese hecho, tráigame esa prueba. Tráigame esa prueba. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese termina siendo el tercer rasero. ¿Qué va a pasar? Que, claro, cuando el juez me va a decretar el testimonio experto, pues naturalmente yo lo tuve que haber pedido conforme a la ley, con los requisitos mínimos, y para evitar que se la, que le rechacen esa prueba, que se la nieguen, pues ponga también los requisitos máximos, que son los que yo le acabé de decir. Diga específicamente y revélele al juez, hey, él es un testigo experto, él no conoce los hechos, pero va a poder ilustrarle a usted sobre la ciencia que es determinante para usted poder exponer esto, tomar una decisión. Es que vaya a ver, si nosotros vamos a un caso de responsabilidad médica, es que el juez sabe de medicina, el juez no sabe de medicina, el juez sabe de derecho. Qué bueno tener una persona que tenga la capacidad de explicarle al juez todo lo correspondiente al caso. Recuerda que nosotros en los juzgados no discutimos derecho, discutimos son hechos. Listo, muy bien. Entonces eso conforme al decreto. Ahora conforme a la práctica de la prueba, que es aquí donde particularmente uno dice, uy, eh, ¿cómo practico yo el testimonio experto? Porque miren que en la práctica de la prueba, en el artículo 220, llega y me dice una serie de reglas que yo tengo que seguir para poder practicar el interrogatorio al testigo. ¿Cómo funciona o digamos cuál es el orden? El orden es que el primero que interroga es el juez, en donde hace unas preguntas de ley y muchas veces el juez podrá solicitar muchas más declaraciones. Sin embargo, digamos que como es una prueba que ofrece la parte, entonces, claro, primero, después del juez, interrogará la parte que ofrece la prueba. Perfecto. Esto necesita contradicción. Y esa contradicción, bueno, y este ofrece la prueba en técnica de interrogatorio, lo que se denomina como formular un interrogatorio directo. Ahora, acá, seguido, ¿quién es el que va en el turno? Y es la persona en contra de quien se aporta la prueba y este va a poder generar un contrainterrogatorio. Naturalmente es una técnica diferente de interrogar. El interrogatorio directo generalmente, ¿cómo se hace? Generalmente se hace con una serie de preguntas que lo que buscan es, ojo, llevar información. Entonces, por eso nosotros lo formulamos con una serie de preguntas abiertas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Buscamos esas explicaciones que ilustren al juez. Mientras que en el contrainterrogatorio, la tendencia es hacer preguntas de carácter cerradas, en donde busquemos respuestas de una sola palabra para poder generar, ojo, lo que buscamos ahí con el contra es la corroboración de esa información. Ojo, no solamente de la información, sino del informante, del emisor, porque muchas veces el emisor no es la persona idónea. Ahora, seguido, pues a la persona que ofrece la prueba se le tiene que dar la prueba, la posibilidad de formular el redirecto y por último, otra vez el recontra. Listo, digamos que esa es como toda la dinámica del interrogatorio. Uno normalmente ve que los abogados se agotan acá, se agotan en el 2 y el 3. Listo, pero uno puede ser porque no conocen que existe la posibilidad del redirecto. Me ha pasado en donde yo llego y le digo al juez, señor juez, redirecto, y me contesta la otra abogada o el que sea y me dice, doctor, esto no es penal. Y yo le digo, pues sí, yo sé que no es penal, pero es que igual eso no tiene nada que ver. El Código General me permite a mí poder volver a formular el interrogatorio. Vaya al artículo 220 y siguiente, y listo. Van a ver, claro, hágale pues, doctor, por favor pregunte. Obviamente eso tiene sus arandelas. Ahora, frente a las formalidades del interrogatorio, ¿qué es lo que vale la pena aquí analizar? Son las clases de preguntas que yo le puedo formular a el testigo experto. Veamos primero qué preguntas no se le pueden formular a un testigo. Dice,
Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes le precedan. ¿Esto por qué sí es importante? ¿Y por qué eso no le va a aplicar, por ejemplo, al testigo experto? Que no escuchen las declaraciones precedentes es para que no vicien la espontaneidad de su testimonio frente a la ocurrencia de los hechos. Porque si escuchan al testigo anterior decir, y él tenía una camiseta roja, probablemente si a mí se me haya olvidado, yo siendo el testigo que le sigue en turno, pues yo diga, sí, y tenía una camisa roja. Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿por qué esa no le aplicaría al testigo experto? Porque es que el testigo experto no va a ir a declarar sobre hechos, sino que va a ir a exponer su ciencia. Entonces, importa 5 si escucha las declaraciones de los anteriores. Seguido dice, presenta identificado al testigo con documento idóneo a juicio del juez. Oiga, a juicio del juez no quiere decir que sea solamente única y exclusivamente la cédula, me ha pasado. Este le exigirá juramento, decir lo que conozca y le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento. Pues de entrada aquí el testigo experto que va a decir, no conozco de los hechos, lo juro por Dios bendito, no conozco nada de los hechos. Listo. Entonces ya sabe el juez que no le va a poder preguntar nada sobre los hechos. Previniéndole sobre la responsabilidad penal del falso testimonio, a los menores de edad no se les recibirá el juramento, pero el juez lo exhortará a decir la verdad. Pues en este caso, ¿qué falso testimonio va a tener el testigo experto si literalmente este testigo no conoce los hechos y no va a ir a declarar sobre los hechos? Va a ir a declarar sobre lo que él conoce sobre una ciencia. Seguido, ahora sí las reglas de las preguntas. Y dice, el juez rechazará las preguntas inconducentes, es decir, las preguntas que vayan dirigidas a demostrar un hecho que solamente se pueda demostrar con un medio de prueba idóneo por la ley, las manifiestamente impertinentes y las superfluas. No tenemos nada nuevo ahí, por ser repetición de una respondida, a menos de que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo. Rechazará también las preguntas que tienden a provocar conceptos del declarante. De ahí es de donde se diferencia el testigo técnico del testigo normal y regular, porque el testigo normal y regular no tiene que emitir juicios de valor. ¿Por qué? Porque él no conoce ninguna ciencia. Dígame qué fue lo que pasó. No me diga si eso es bueno, malo, bonito, feo, no importa. ¿Qué fue lo que pasó? Pero con el testigo técnico, como sí tiene, ojo, conocimiento de unos hechos particulares, él y de una ciencia particular, esta persona sí puede emitir conceptos. Entonces yo le puedo preguntar por su opinión. Inclusive aquí, continuando el artículo, llega y nos dice, provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Entonces, verá que hasta ese punto, básicamente, la pregunta de opinión para quién es. La pregunta de opinión es para el testigo técnico, pero no va a ser para el testigo experto, porque el testigo experto no puede opinar sobre un hecho que no conoce. Entonces, ¿qué sí le puedo yo preguntar a un testigo experto que no contiene la ley? Ojo, la ley, inciso último, llega y me dice, cuando la pregunta insinúe la respuesta, deberá ser rechazada, sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación si la considera necesaria. Esa es la pregunta sugestiva. Entonces me está diciendo que a los testigos yo no les puedo formular preguntas sugestivas. Eso es cierto, no le puedo formular preguntas sugestivas, pero este no es un testigo normal. Este tiene testigo con relación a que con relación a que él no es parte dentro del proceso. Entonces, de alguna manera, yo lo tengo que tratar como un testigo, pero no llega hasta el punto del perito en donde él realiza una experticia para poder llegar a una conclusión sobre el caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo lo estoy tratando, por una parte, como testigo frente a frente a su solicitud y demás, frente a la práctica, yo lo voy a tener que tratar como un perito. Y como un perito, yo al perito sí le puedo hacer todas las preguntas sugestivas que yo quiera, porque está diciendo específicamente, hey, no me interesa su opinión, pero sí, efectivamente, si usted tiene un conocimiento más allá de lo normal frente a una ciencia específica. Entonces, ojo, esto no está escrito en ningún lado, esto es el análisis que uno hace de la norma y es que efectivamente al testigo experto sí se le pueden formular preguntas sugestivas. Por último, y para finalizar, hablando de la valoración, pues
si me preguntan de hacer una valoración concreta sobre la prueba, ¿cómo se hace una valoración concreta sobre la prueba? Porque la apreciación de las pruebas que hace el juez siempre las va a hacer de dos maneras, individual y conjuntamente. Esa valoración individual, ¿a qué hace referencia? La valoración individual hace referencia a que el juez, cuando está, ojo, esa valoración individual el juez la hace in situ, es decir, en el momento en el que está percibiendo la práctica de la prueba. Esa individual, el juez va a verificar el criterio de veracidad, confiabilidad, congruencia, que entrada ya no vaya, pues porque inclusive la congruencia me determina los parámetros de veracidad y de fiabilidad. Hey, porque es que lo que el juez se pregunta, yo no conozco estos hechos. La pregunta es, ¿yo por qué a esa prueba le tengo que creer? ¿Qué utilizaría yo para determinar que esa prueba sí es verdad? Y además que no la voy a poder someter a pruebas absurdas como se hacían antes para determinar la veracidad de un testigo, que era lo que se conocían como las ordalías de Dios, en donde inclusive nosotros utilizamos todavía expresiones muy comunes al respecto, que dicen, yo por esa persona pondría las manos al fuego. En este momento es figurativo, antes era literal. Cuando un testigo iba a rendir testimonio a favor de un tercero para poder determinar que si estuviera diciendo la verdad, había que someterlo a una serie de sacrificios físicos porque uno piensa, quien no va a decir la verdad no se somete a un castigo de estos. Entonces, literalmente ponían la mano al fuego. Como hoy en día no podemos hacer eso, entonces el juez utiliza otros criterios. Entonces, por eso, para el juez es importante analizar la actitud del testigo, los detalles con los que cuenta las cosas, para poder decir si este testigo es fiable. Pues es decir, conoce bien lo que está diciendo, lo dice con una seguridad, es elocuente, además de eso no ha tenido una contradicción con otros elementos de prueba. Para mí, este testigo es fiable. Ahora, tiene una recolección de memoria que aunque no es exacta, pues es suficiente, porque antes a mí me parece más raro cuando tenemos una recolección de memoria exacta. Recuerdo su señoría, pues eso sí puede pasar, pero es escaso. Recuerdo su señoría que era el 15 de abril de 1987 a las 2 de la tarde. Dice, pero vos, ¿por qué te acordás de todo eso? Lo que pasa es que ese es el día de mi cumpleaños y recuerdo que estábamos comiendo torta después del almuerzo. Entonces uno dice, listo. Eso lo hace más veraz, pero cuando no está atada las cosas como a fechas especiales o momentos específicos, es muy raro que usted tenga esa recolección de memoria tan exacta. Eso es un testimonio preparado, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la valoración individual. Esa valoración individual el juez la va a tener que hacer igualmente sobre ese testigo experto. El juez va a verificar que el testigo experto sí tenga dentro de sí esa serie de conocimientos y sí sea la persona idónea para poder explicarme a mí sobre cómo ocurre un evento en el mundo o cómo esa ciencia aplica en el mundo. Por eso va a ser muy importante uno acreditarlo también a través de elementos objetivos como lo son los títulos universitarios, los títulos de formación y experiencia que esta persona hubiera podido tener en ese campo. Porque de lo contrario, vamos a tener un profesional de papel, no vamos a tener nada más. Listo. Ahora, la valoración conjunta de las pruebas es lo que se conoce como la valoración indiciaria de las pruebas, que yo cuando cojo cada uno de los elementos de prueba enfocados a la demostración de un hecho, si todos ellos de alguna manera son congruentes para decirme la ocurrencia de una verdad, entonces yo determino el grado de verdad o de ocurrencia de ese hecho. Por ejemplo, en el caso que yo les conté anteriormente, la congruencia de las pruebas. Tengo el testimonio del bartender que me decía que ellos dos sí estuvieron dentro de la discoteca y sí estaban bailando. Tengo el testimonio de la persona que le vendió los condones, que efectivamente le vendió los condones. Y tengo el testimonio de la persona del motel que los vio ingresar. Además de ello, tengo los testimonios de él, la confesión de él que ingresa al motel y tengo el testimonio de la persona con la que ingresó que dijo que se ingresó con él. Entonces, verá que todo eso terminó siendo una valoración en conjunto donde yo me hago la idea de si efectivamente ellos ingresaron al motel. La gran pregunta será, ¿tuvieron relaciones sexuales? Ese es el gran problema por resolver. Listo. Pero es como el ejemplo de lo que es la valoración en conjunto y la valoración individual de la prueba.